Amado Jesús, gracias, Señor, por esa oportunidad que tenemos hoy de recordar, Señor, esos tiempos de Navidad, realmente el significado profundo. Yo te ruego, papi, que bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí, los que están también conectados, a los niños que seguramente están cansados de estar todo este tiempo yendo hablando a los adultos, Señor. Pero te ruego muy especialmente que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que esté hablando en el día de hoy. Bendito es tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener un tiempo para hablar sobre el regalo de la Navidad. Entonces, hoy vamos a ver como 3 puntos. Estoy estrenando gafas, entonces me veo así como medio, cuando miro para allá, miro así como medio borroso, pero bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 puntos muy importantes. Uno es un regalo anunciado desde el cielo. El segundo punto es un regalo enviado a la manera de Dios. Y un tercer punto es un regalo con implicaciones eternas. Entonces, un regalo anunciado desde el cielo. Bueno, una categoría profética que aparece predictiva, las profecías son predictivas del Antiguo Testamento, es precisamente relacionada con el Mesías. ¿Cuándo vendría el Mesías? ¿Cierto? Se llama la profecía mesiánica y existen como 332 predicciones minuciosas y muy complejas por todo el Antiguo Testamento que subrayan los detalles del evento y las circunstancias que sucedieron mientras Jesús estaba en la tierra, hasta el número de monedas por el que sería vendido, que le daban vinagre, una cantidad de cosas que uno dice, wow, qué maravilla, ¿cierto? Y vamos a recordar hoy 2 pasajes que seguramente ustedes ya tienen en su mente. Uno es Miqueas 5, 1, 22, si de pronto pueden verlo. Miqueas es uno de los profetas menores, está más o menos unos 700 años antes de Cristo, y básicamente él está viviendo todo lo terrible que estaba pasando al pueblo de Israel. Era un pueblo que había perdido el rumbo, estaba en idolatría y estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Estaba en una situación muy difícil, la verdad. Cuando este hombre habla, si ustedes ven antes, los primeros versículos de Miqueas, los primeros capítulos, habla sobre toda la situación y toda la dificultad que estaba viviendo el pueblo, todos los horrores, las injusticias. Cuando uno ve eso, uno diría, bueno, y en el contexto hoy, ¿será que estamos muy distantes de lo que estaba pasando en ese pueblo? Cuando hoy Luis Fernando decía muchas cosas que el Señor está como haciendo clic con lo que vamos a reflexionar hoy. O sea, el Señor es maravilloso. Y tal vez hoy también nos sentemos como desesperanzados, ¿cierto? No solamente como pueblo colombiano, seguramente como pueblo latinoamericano, como el mundo, cuando vemos las guerras, estamos en una situación muy difícil. Y en medio de eso, en Miqueas 5, del 1 al 2, bueno, voy a leer el 2, dice, pero tú, Belén Éfrata, para estar en las familias de Judá, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué cosas grandes podemos rescatar de solo este versículo? Una cosa grande. Estamos hablando de una profecía 700 años antes. El pobre que recibió eso seguramente no entendió nada de lo que el Señor le dictó. Pero eso es como cuando los médicos hacen el diagnóstico retrospectivo. Claro, todo el médico después de que ve todo el caso ya lo sabe todo, ¿cierto? Pero cuando el doctor recibe el tema de urgencias con todavía todo, pues uno no sabe muy bien dónde está parado, digamos. Y este hombre recibe esta profecía y dice, pero tú, Belén Éfrata, ¿ahí qué se está prediciendo? ¿Qué se está profetizando? Un lugar, y un lugar muy preciso. Es muy interesante porque Belén, hay 2 Belén en esa zona de Palestina que nos refirió por allí el Luis. Y es que hay una que queda efectivamente, él dijo entre 7 y 9 kilómetros en Jerusalén, pero hay una hacia el norte que se llama Belén de Zabulón. Y él predice de manera exacta cuál es ese. Y dice que es Belén Éfrata, que fue donde nació David, ¿cierto? Y ese dice, bueno, y luego la segunda frase que dice es, de ti me saldrá. De ti me saldrá. ¿Qué significará ese me saldrá? Del mismo Dios. Está hablando Dios a ese profeta, ¿se acuerdan?
Entonces la segunda cosa impresionante que dice y es que ese Mesías saldría del mismo Dios, que será el Señor de Israel, el Rey. Entonces fíjense, en esa profecía vemos un lugar exacto, vemos de dónde saldrá, y el tercero que será Señor de Israel, y dice algo más impresionante todavía, y dice, y sus salidas son desde él, desde el principio. Yo pensé que estaba proyectado ahí, que son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿cuántas cosas? Un lugar exacto, vendría del Dios mismo, sería rey el Señor, y la cuarta cosa es que ese rey mesiánico sería ¿desde cuándo? Dice desde el principio hasta de los días de la eternidad. Sería como algo raro. Sería la eternidad misma metida en un lugar y en un tiempo. Bueno, dice que ahí empezamos como a anotar, como cuando uno está haciendo un mapa mental, cuando está estudiando y anota cosas importantes al lado. Yo diría que fuera del tema concreto de la profecía podemos anotar varias cosas. Belén Éfrata era una ciudad grande para que naciera el Mesías, el rey, el que vendría del Dios mismo. Muy pequeña, ¿cierto? Una que uno hoy también refería, es que increíble. Yo cada que oía a Luis decía, Dios mío, como que nos pusimos de acuerdo. Pero Belén es una ciudad muy modesta, ¿sí? O sea, yo diría que, ¿por qué no una ciudad allá en la Roma? ¿Cierto? Como en, a ver, algo como más grandecito, como más coherente con el rey del universo, ¿cierto? Era modesta. Ya hablamos de me saldrá y que es eterno. Entonces, fíjate que en esta profecía vemos una mezcla de grandeza, de majestuosidad, de eternidad, pero modesto. Como que hay una mezcla, la modestia del lugar con la grandeza de que era Dios. Muy bien. Un regalo anunciado del cielo, seguimos en el primer punto. En Isaías 9, 6 y 7, yo sé que ya se lo saben, ¿cierto? Pero cuando uno tiene un problema con el conocimiento, y es que cuando ya se sabe todo de memoria, ya uno lo relata y ya la sorpresa de lo grande que hay ahí ya se le olvida. Ya como que eso le sabe a paisaje. Pero vamos a leer en Isaías 6, del 6 al 7, desde el 1 hasta antes del 6, dice, es una cosa hermosísima, porque en medio de esta situación, él fue contemporáneo con Miqueas también. O sea, vivía en un mundo difícil, lleno de guerras, con las consecuencias de un pueblo que se había alejado de Dios. Y dice, en el primero habla, mas no habrá para siempre oscuridad. En el segundo dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y si quieren pueden hablar conmigo los que se saben de memoria. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y fíjense que ese texto tan hermoso de esta profecía, de este regalo tan maravilloso anunciado desde el cielo, termina con algo interesante que tenemos que rescatar en los otros puntos, y es el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo, para que lo tengamos allí en nuestros apuntes mentales de lo que estamos construyendo. Entonces, fíjense cómo, así como rescatamos de Miqueas que él dará, ¿cierto? Que saldrá de él. Es interesante que en Isaías dice que nos es dado. Nos es dado. Estamos hablando de un regalo. Nos es dado. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Es algo para nosotros. Es un regalo para su pueblo. Habla de eternidad, por supuesto. Y en medio de sus nombres también hubo algo que rescataron los Luisitos, Luisita y Luisito. Y ellos hablaban de la paz. Príncipe de paz. Su reinado es eterno, pero ojo, que a veces nosotros hablamos mucho del amor de Dios, y el amor de Dios es, Dios mío, o sea,
nuestro oxígeno, nuestro fundamento. Pero el amor de Dios sería imposible sin que se ejerciera el celo y la justicia de Dios. Eso lo vamos a ver en el tercer punto. Y que una de las cosas que quisiera que pudiéramos recordar en nuestros corazones es que el amor de Dios lo entendemos a la luz del juicio de Dios. Eso lo vamos a entender mejor. Y bueno, otra vez hay una extraña combinación. Sí, la extraña combinación en Miquea es una aldea humilde por allá de campesinos, ¿cierto? Así como vistosas, ¿no? Pero en ese chiquitito iban a ser el Hijo de Dios. Y en este podemos ver como un niño humano, hijo del Dios mismo. Como la eternidad, la majestad del reino con un niño humano. ¿Qué hay más frágil que un bebé recién nacido? Los que son mamás recientemente lo pueden recordar mejor. ¿Cierto? Es tan frágil. Necesita tanto de mí para poder que viva, que sobreviva hasta la temperatura, la alimentación, el apechiche. ¿Cómo es posible que haya una mezcla otra vez así tan extraña del Dios del universo en algo tan modesto, en algo tan frágil, en algo tan pequeño? Entonces, nuestro primer punto se llamó un regalo anunciado desde el cielo. Y utilizamos dos de entre tantas profecías, una en Miqueas y la otra en Isaías. Muy bien, y el segundo punto, ¿alguien lo recuerda? Un regalo enviado a la manera de Dios. Bueno, Luke, también ese se lo saben de memoria, pero hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que renueve eso que no sabemos de memoria para que traiga nuevas cosas por medio de su palabra. En Lucas 2, del 8 al 14, dice, había pastores en la misma región. Con eso está hablando Lucas, un colega nuestro, colega médico ahí de la doctora Marcela y de todos los doctores que hay aquí, pero también historiador. A mí me fascina Lucas, la verdad. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Trabajo nocturno, campo, falta de luz. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pues claro, imagínense uno en medio de la noche acostumbrado allá a la penumbra, en todo eso, y de pronto el cielo se resplandece de gran, y dice, rodeó de resplandor, y obviamente tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Oh, por Dios. Todo eso anunciado todo ese regalo anunciado desde el cielo se estaba haciendo realidad. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Antes de ver lo que pasó después, es interesante recordar que realmente así como Belén no era la ciudad más vistosa para que viniera el rey, ¿cierto? Yo creo que de los menos preparados para recibir como la primera noticia de la realidad de ese anuncio del Mesías, seguramente los escribas sabían todas esas predicciones, se las habían de memoria, o seguramente los sacerdotes, o seguramente los fariseos, que eran estudiosos de la palabra, se sabían todas esas profecías mesiánicas. Pero al rey del universo se le ocurrió que la primera noticia la recibieran ¿quiénes? Pues en nuestro contexto serían unos campesinos que seguramente ni habían ido a la universidad. Otra vez esa mezcla extraña, ¿no? Una ciudad humilde, un niño frágil, y ahora la primera noticia la reciben unos campesinos, seguramente pues no tan bien presentaditos, porque pues uno trabajando en el campo, llueve, el barro, seguramente maloliente, las ovejas hacen popó, bueno, seguramente no era como el lugar más espectacular para que el Dios del cielo se revelara de primera vez, pero el Señor escoge a los campesinos. De hecho,
Esos pastores en el pueblo de Israel eran considerados impuros religiosos porque ellos no tenían como todo el contexto y el tiempo para pagar todas las cosas que había que hacer en la ley. De hecho, ellos no eran considerados como testigos fiables ante los juicios. Ellos eran como, no, ustedes como que no son los más confiables, pero el Señor los escoge para enviar. Por eso se llama un regalo enviado a la manera de Dios. Y lo más hermoso que viene ahora es que de repente apareció con ese ángel que les dijo eso, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, Luisitos, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es muy chistoso porque las cosas dicen que como dice, y en la tierra paz y no sé qué para los hombres de buena voluntad. Pero así no es, así no es. Es, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El primer himno de Navidad. Imagínense esto, por favor, que el Señor nos regale hoy una imagen mental que llegue a nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu de lo que pasó ese día. Espectacular, imagínense el cielo mismo abierto y diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Bueno, es muy interesante porque la otra cosa que está pasando aquí es que el nacimiento de Jesús es para gloria de Dios en las alturas. Esa es la canción, ¿verdad? Los ángeles cantaron eso, dijeron clarito para qué había nacido ese niño. Para gloria de Dios, para hacer gloria a Dios en las alturas. Eso estaba glorificando al Padre. El nacimiento de Jesús estaba glorificando al Padre. Y la segunda cosa que dice la canción es que así como había gloria al Padre en las alturas, en la tierra que había paz. Qué lindo, ¿no? Solamente esa canto de los ángeles nos aclaran dos cosas importantísimas. Una, que Jesús ha venido para dar gloria al Señor. Y la segunda, para regalarnos paz. Muy bien, vamos entonces ay, ya se me acabó la segunda, sí. El segundo ya. Sí. Y vamos al tercero. Voy a cumplir la expectativa ya de Joaco de no hablar tanto. La tercera es un regalo con implicaciones eternas. Entonces, aquí estamos viendo, recuérdense, lo que está pasando es que hay una eternidad que se ha movido, que se está moviendo, ¿cierto? Una eternidad de un Padre majestuoso, Rey, que decide irrumpir en la historia como algo que nos es dado, como un regalo, ¿cierto? Viene a la humanidad y habíamos leído en Isaías que ese regalo tenía que ver con la justicia y el juicio de Dios. Aquí está, así. Entonces, y habíamos visto en el segundo punto que los dos propósitos por los que Jesús había venido según el canto de los ángeles, ¿cuál era, Andrés? Uno, en el cielo y en la tierra es la paz, ¿cierto? Y vamos a recordar muchas cosas de Jesús que él mismo afirmó, porque vino. Ya casi voy a terminar para los niños. Juan 17, 3-4 dice, y esta es la vida eterna. Ustedes se lo saben de memoria. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, él vuelve a hablar de la gloria. Te he glorificado, he hecho lo que tú me dijiste. Y en Juan 18, 36, 37, cuando él está en medio, cuando ya lo están llevando, ¿cierto? Y él lo están acusando y le están diciendo, él dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús a Pilato. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dice, así que tú eres rey. Y él le dice,
El que Jesús le contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces, estamos afirmando, fíjense que el Dios del universo se hace pequeño en una ciudad pequeña, un niño frágil, ¿cierto? En unos campesinos, pero Él lo hace para glorificar a Dios. Y en Filipenses 2:5, el regalo con implicaciones eternas, que es el tercer punto, lo vamos a ver en Filipenses 2, del 5 al 11, y ustedes también se lo saben, también se lo saben. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿A quién? Exacto, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bueno, entonces quisiera resumir este tercer punto de implicaciones eternas en dos cosas. Uno, es que no podemos recordar el amor de Dios sin recordar lo que decía Isaías del celo de Dios, que todo eso estaba fundamentado en el celo de Dios, por una razón muy concreta. Nosotros estábamos fuera de la paz de Dios. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Estábamos en guerra con el Señor. Entonces, claro, nuestro pecado y su santidad no podían estar juntos. Y por eso ese cargo debía ser pagado. Debía ser pagado. Por eso Jesús es el príncipe de paz, no solamente porque nos trae una paz a las circunstancias de la vida. Sí, claro, también. Pero esa es una dimensión de paz un poquito más pequeña. La paz que el Señor ha venido a traer era esa paz que necesitábamos para poder acercarnos al Padre. No había otra forma de saldar ese distanciamiento entre el Padre y un pueblo corrupto, un pueblo que estaba sumido en su pecado, en las consecuencias de haber hecho las cosas a su manera. Y por eso Jesús es el príncipe de paz. No solamente porque me da paz en medio del conflicto con mis hermanos, con mi esposo, o porque me da paz porque tengo angustia financiera. Sí, también. Pero esa no es, eso sería como un pedacito. Él es el príncipe de paz porque fue el único que abrió el camino roto, el camino que estaba deshecho entre nosotros y el Padre. Entonces, cuando nosotros recordamos eso, entonces ya podemos entender el gran amor del Señor. Porque para poder haber allanado ese camino, para podernos en paz con Dios, Él tuvo que entregarlo todo. Tuvo que entregar su vida, tuvo que hacerse humilde, tuvo que glorificar al Padre, tuvo que nacer como un niño, tuvo que ser Dios y niño y hombre al mismo tiempo, pero renunciando, como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces allí yo entiendo el amor de Dios, porque muchas veces hemos entendido el amor de Dios y no tenemos problemas con ese Dios hecho Jesús que sanó a todas las personas, ¿cierto? Y que me sana de mis enfermedades y responde mis oraciones y me da un trabajo y me da un hijo después de un proceso de infertilidad. Ese Dios es maravilloso, ay, ese sí lo quiero, lo amo y todo, pero nos cuesta entender que el amor de Dios está encima de un acto de justicia que tenía que ser pagado. Y entonces ahí ya ese Jesús como que ya me incomoda. Porque cuando yo reconozco a Jesús como el Señor del universo, cuando yo reconozco eso, entonces como decía Luis,
no es a mi manera, no es a mi manera, es a la manera del Señor, porque Él es el Señor del universo. No solamente el Señor que me ama y me consiente y me apechicha, no, es un Dios bravísimo que Él pagó el precio para que yo estuviera junto a Él. Entonces, qué bueno que pudiéramos pensar realmente hoy. ¿Qué tenemos que dejar de hacer para ser reyes? El rey es Jesús. El rey no eres tú, ni soy yo. El rey del universo, el que irrumpió la eternidad para hacerse hombre, es Jesús. Y tú no podemos, nosotros, tú y yo, no podemos seguir viviendo una vida cristiana con un muñeco, como si Jesús fuera algo que yo puedo manejar. No, Jesús debe ser el rey de mi vida. Y por eso tenemos que dejar de ser reyes nosotros mismos. Es incoherente ser cristianos cuando queremos vivir la vida a nuestra manera. A veces estamos tan preocupados por vivir un cristianismo que se porte bien, que haga las cosas bien. Y yo quiero decirles, hermanos, nosotros podemos haber venido a la iglesia durante 30 años todos los domingos y todavía no tenerlo a Él como el rey. Ojalá nosotros podamos pensar hoy que lo que estamos celebrando es que el Dios del universo irrumpió la historia para pagar un saldo de ira de nuestro Padre. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. Y entonces yo me pego al amor de Dios porque comprendo lo que ha pasado. Tengo preguntas para ti. ¿Comprendes realmente el regalo que inicia con la encarnación de Dios en un niño en Belén, pero que no termina ahí? Termina en una cruz para impactos eternos. Por eso es que la Navidad no va ligada como culturalmente la tenemos de la Semana Santa, una cosa y otra cosa. No, no, no. Nuestra historia es una historia completa. Si comprendes esto, ¿qué harás con este regalo? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo hoy? ¿Qué me está hablando a mí? Yo lucho muchísimo con esto, porque quiero hacer las cosas a mi manera. Pero el Señor me pide que las haga a la manera de Él, porque es para su gloria, ¿sí? Y la otra cosa es, si tú no lo has conocido hoy, quiero contarte que hay un versículo que ojalá lo anoten, en Romanos 8:34, los que nunca lo han leído. Jesús mismo hoy está a la diestra de Dios intercediendo por ti. Si alguien que está aquí no ha aceptado a Jesús, no ha entendido quién es ese Jesús, yo quiero que sepas que hoy, en este momento, Él está intercediendo por ti ante el Padre. Porque Él quiere abrazarte, Él quiere que tú tengas una naturaleza distinta, que pases a ser hijo de Dios y solamente lo puedes hacer cuando aceptas el acto de justicia que Jesús hizo en la cruz por ti, por amor. Bueno, ¿y tú que le has conocido ya? Yo, María Isabel, que lo he conocido a Él, que seguro camino con Él. ¿Vives para darle gloria a Él? ¿Realmente yo vivo para darle gloria a Él? ¿Es realmente el rey de mi vida o soy yo misma la reinita de mi vida? Yo creo que qué bueno poder recordar hoy el regalo precioso, un regalo anunciado desde el cielo, del cielo a la tierra, un regalo enviado a la manera de Dios. Hay otra cosa que quería resaltar, pero yo voy a ser muy juiciosa con el tiempo, que también lo dijo Luisito, y es que el carácter de Cristo es de humildad, ese Dios eterno es humilde. Yo no sé de dónde nosotros salimos tan orgullosos. Bueno, sí sabemos de lo que hace el pecado en nuestra vida. Pero la otra pregunta que tenía es, ¿tú como cristiano realmente vives la humildad de acuerdo al carácter de Cristo? ¿Somos humildes realmente? ¿Sí? Y la tercera es un regalo con impactos eternos. Bendito es el Señor. Vamos a orar y terminamos. Los niños se portaron súper lindos, divinos. Gracias al Señor. Bueno, Señor, bendito es tu nombre, amado Jesús. Tú eres tan hermoso, Señor. Yo te ruego que hoy, por medio de tu Santo Espíritu, vengas a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y nos des una dimensión espiritual que con nuestra mente limitada nos haga ver
tu belleza, tu santidad. Tú eres el Rey, Señor. Bendito es tu nombre. Yo te ruego que cantemos como los ángeles, Señor. Gracias, Padre, por haber hecho esto, por haber venido, por haberte encarnado, por haber escogido este camino de humildad, porque se necesitaba pagar el precio, Señor, porque nuestra corrupción es terrible, porque nuestro pecado es grave, porque sin ti estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, porque no tenemos futuro sin ti. Pero por tu amor, amado Jesús, bendito Señor, nosotros recibimos este regalo. Gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos. Y yo te ruego si alguien, Señor, alguien de las personas que está aquí, no ha conocido de ti, ha conocido cosas, pero no te ha conocido como el Rey, como alguien que necesita desesperadamente, Señor, como alguien con el que no podría vivir, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que vengas a esa mente y a ese corazón, Señor, para que pueda decidir seguirte. Gracias, gracias por la misericordia de hacernos hijos tuyos. Bendito es el nombre del Señor. Amén.